Hay una transformación tecnológica global que no tiene nada que ver con este gobierno, ni con la macro, ni que es que está habiendo un shock tecnológico brutal que está haciendo añicos las cadenas de intermediación. Entonces, se está uberizando la economía. Ustedes ven, por ejemplo, locales que están cerrando, y algunos estaban preocupados, che, mirá los locales cerrados. Yo les decía, mirá, es que la forma de comercialización tradicional, que yo antes necesitaba un local, etcétera, no va más. El fin de semana pasado fui a cambiar figuritas a Parque Rivadavia con los chicos y había un tipo que era kiosquero, que estaba ahí con los nenes, a las puteadas, porque decía que para ellos históricamente las figuritas eran el aguinaldo. Ahora cualquiera se puede comprar 20 cajas de figuritas directamente en fábrica y se arma una página y las manda por una página de Rappi directamente, las vende por cualquier red social y no necesita más estructura. Si hace eso, cuanto más rápido lo haga, más rápido se va a terminar la situación en Argentina, porque si no, muchachos, además, dentro de muy pocos meses vamos a empezar a hablar otra vez del riesgo político del año que viene. No sé si será riesgo Cuca, riesgo Caca o qué riesgo será, pero va a haber un riesgo el año que viene. Entonces, claro, esto no pasa en Perú, o sea, quiero decir, Cuca sale en todos los países de América Latina. Hay uno gobernando Brasil ahora. Y no pasa nada con la inflación en Brasil, ni sale la gente corriendo a comprar dólares. De hecho, el dólar está más barato que cuando asumió Lula. Y es así porque esencialmente el Banco Central es independiente. Entonces es irrelevante la próxima elección. Digamos, el triunfo de la política monetaria, el triunfo final que te dice, che, resolví el problema de la inflación, se mide por la irrelevancia de la próxima elección. Si vos podés decir, Diego puede decir, che, la verdad que yo quiero que gane fulano por tal o cual cosa, pero en realidad a los efectos de la estabilidad de precios es irrelevante quién gane porque el Banco Central es independiente, bueno, ese día vas a poder decir se terminó con la inflación en Argentina. Bienvenidos al episodio número 16 de la cuarta temporada de Craft Courier. Hoy tenemos de invitado a Martín Tetaz, economista, fue diputado nacional entre el 21 y el 25 por la Ciudad de Buenos Aires, y con él vamos a analizar la coyuntura económica y también los desafíos y oportunidades de Argentina de cara al futuro. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola Milan, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. Bueno, Martín, Tetaz, gracias por estar. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, bárbaro. Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer para arrancar el episodio es respecto a la macroeconomía y a la micro. ¿Crees que hay una divergencia en ambas o más bien que en la macroeconomía hay problemas estructurales parte del modelo del gobierno nacional? No, me parece que lo que pasa es que están ocurriendo tres cosas en paralelo y eso complica un poco el análisis, ¿no? Y genera esta confusión de la macro y la micro. Es decir, en primer lugar hay una transformación tecnológica global que no tiene nada que ver con este gobierno, ni con la macro, ni digamos que es que está habiendo un shock tecnológico brutal que está haciendo añicos las cadenas de intermediación. Entonces, todo lo que nosotros, se está uberizando la economía, digamos, está pasando eso, entonces ustedes ven por ejemplo, locales que están cerrando. Ayer estuve en Salta, muchos locales en el centro cerrados y algunos estaban preocupados, che, mirá los locales cerrados. Yo les decía, mirá, es que la forma de comercialización tradicional, que yo antes necesitaba un local, etcétera, no va más. Entonces hay muchas cosas para las cuales el fin de semana pasado fui a cambiar figuritas a Parque Rivadavia con los chicos y había un tipo que era kiosquero, que estaba ahí con los nenes, a las puteadas porque decía que para ellos históricamente las figuritas eran el aguinaldo del kiosquero, ¿no? Y que lo que había pasado es que ahora cualquiera se puede comprar 20 cajas de figuritas directamente en fábrica y se arma una página, un Rappi y las manda por una página de Rappi directamente, la vende por cualquier red social y no necesita más estructura. Entonces, las cadenas de intermediación están crujiendo y eso genera cambios en la forma de comercialización y eso entonces rompe las rentas de ubicación y de localización tradicionales. Entonces los locales comerciales no tienen el rol que tenían antes y eso está cambiando y también está cambiando en la logística de distribución y de transporte de manera dramática. Entonces, qué sé yo, en Buenos Aires había 30.000 taxis y quedan 12.000 ahora y todo el mundo hace Uber. Y entonces, o hay otras alternativas. Los propios taxistas usan Uber también. Entonces, esa es la primera capa de lo que está ocurriendo. Eso está generando un montón de cambios. Y dice, no, es la micro, no tiene nada que ver ni con la micro ni con la macro. Es un cambio tecnológico global que está generando extraordinarias oportunidades muy democráticas para cualquiera que quiera intermediar algo, para cualquiera que quiera participar de la cadena logística de algo,
y al mismo tiempo está rompiendo viejas formas de creación de valor. Y en paralelo hay un cambio estructural que está ocurriendo. Se está terminando el sesgo antiexportador que hubo históricamente en Argentina, entonces vos tenías durante 90 años sectores protegidos que están dejando de ser protegidos y sectores que estaban penalizados, que eran los que generaban divisas, que están dejando de estar penalizados. Entonces tenés un boom en los sectores generadores de divisas, lo que se llama la economía de la cordillera, para simplificarlo, y tenés una crisis en los sectores que antes estaban protegidos y se les acabó la protección. Y ahí tenés dos tipos de situaciones. El que estaba protegido para generar un producto sin mucho valor agregado, genérico, que no puede resistir la competencia internacional. Por ejemplo, el textil que fabricaba remeras lisas. Y bueno, ese está en el horno, digamos, ¿no? Porque pretender que va a poder competir con costos contra un textil chino o brasileño o indio no tiene ningún sentido. Ahora, también tenés otros dentro de esa economía que estaban protegidos y que tienen chance ahora de agregar valor y de crear valor y de diversificar su producto, de agregar marcas, de competir en nichos. Una cerámica grande del conurbano, que es cliente mío, que está 40% abajo en la venta de los cerámicos tradicionales porque le llenaban la cara de dedo con la importación de China y de la India. Ahora el tipo empezó a abrir una planta nueva en el medio de la crisis, abrió una planta nueva para fabricar unos símil mármol de pared que tienen 2,40 m de alto por 1,20 m de ancho, ¿no? Eso es para un segmento premium que sigue pum para arriba ahora en Argentina y que no tiene riesgo de competencia importada porque no se puede traer, es complejo para traer de afuera, no se importa eso. Entonces el tipo ese se diversificó en el medio de la crisis y está generando un negocio donde no existía y está agregando valor y está creando bueno, atributos de marca, de calidad, de producto. Entonces, ese cambio estructural me parece que también llegó para quedarse y está generando obviamente el problema de que los sectores protegidos tradicionales están tendiendo a desaparecer o achicándose. Y luego tenés una crisis coyuntural, que hay un problema con la macro, que tenía un modelo por el cual bajaba sistemáticamente la inflación hasta junio del año pasado. Desde junio del año pasado la inflación ya no baja más, empezó a subir, ahora en abril parece que hay otra vez una luz al final del túnel, pero esa complicación generó que por lo tanto se cayeran las expectativas hacia adelante, se cayeran los salarios, ergo se cayera la demanda de crédito, y entonces el principal motor que había tenido la economía en 2024-25, que era el crédito bueno, hipotecario para vivienda, pero también el crédito personal y con tarjeta, se hundió. Lleva 3 meses consecutivos de caída. Entonces, eso genera, obviamente, menos ventas, menos consumo, menos actividad. Eso es transitorio. Eso cuando se recupere el sendero desinflacionario, va a volver a recuperarse otra vez los salarios, va a volver a recuperarse la demanda de crédito y va a crecer de vuelta la economía, digamos. Esa parte, la tercera parte, es transitoria. Entonces, uno me parece que la respuesta es, y luego sí, en el análisis de la micro hay problemas sectoriales en algunos lugares. Por ejemplo, construcción, que es un sector muy demandante de empleo, muy importante en la economía, es un sector que estaba con anabólicos entre el 2021, 22, 23, y ahora como patobica de gimnasio que se quedó sin anabólico, está obviamente, ya no se puede pinchar, entonces está achicando. Bueno, se está achicando y está empezando a encontrar piso. Ya ahora empezó a crecer de vuelta muy despacio, pero un 20% bajo del nivel que tenía en el 2023, porque tenía una brecha cambiaria extraordinaria que le permitía vender a un dólar blue, pero tener costos de construcción a un dólar oficial. Esa brecha del 200% era un anabólico extraordinario y eso se terminó para el sector. Entonces, bueno, ahí tiene que hacer pie de vuelta en términos de costos. Hay muchos segmentos de construcción que vendían a menos de $2.500 por metro cuadrado que ya están afuera, que no pueden porque el costo es ese, entonces se quedan afuera. Bueno, eso se va a recomponer cuando se recompongan costos, cuando mejoren los precios, cuando aparezca más crédito hipotecario. Ese sí es un problema micro bien puntual de un sector. Muy interesante los 3 puntos. Me gustaría hacerte una consulta sobre el segundo, o para profundizar. Nosotros vemos que hay productos que ya se importaban antes, zapatillas, que nunca se hicieron acá en Argentina masivamente, cosas tecnológicas, pequeños electrodomésticos, que nominalmente mantienen el valor en el último tiempo. A pesar de que hay una apertura de la importación, no cambió. No es que faltaba oferta porque el producto no se hacía en Argentina. Entonces, la pregunta es, si el precio se mantuvo nominalmente, ¿no? ¿Qué era lo que hacía que antes estuviera tan caro? Y si realmente hacía falta abrir indiscriminadamente la importación de cualquier cosa. Claro, que sí le pegó al conurbano. Primero, ¿qué pasaba? Argentina tenía
un montón de barreras no arancelarias para poder importar. La primera y más importante era que costaba mucho conseguir dólares para importar porque había opción en el medio, había un negocio. Digamos, el que conseguía poder importar a $1, conseguía dólares de 300, cuando en el mercado los dólares valían 1000. Entonces ya había, al final ya era tan ridículo que había gente que importaba container vacío, porque antes era, como pasó en alguna vez en Venezuela, como las agencias de transporte te permitían comprar pasajes con el dólar oficial, que era mucho más barato. La brecha en Venezuela llegó a ser de 30 veces. Llegó a pasar la ridiculez de que salían aviones vacíos. La gente, vos como turista podías tener acceso hasta 300, $400 por día, que eso te permitía entonces que vos ni siquiera viajabas, o sea, Claro. había corrupción de viajes. Bueno, eso pasó en Argentina mucho. Ahora es más fácil comprar las divisas, ahora es más fácil, por lo tanto, se han destrabado trámites burocráticos para importar. Dicho eso, tampoco hay ninguna ola de importaciones, no hay ninguna apertura indiscriminada, es carísimo. En Argentina hay un montón de protección, Argentina está dentro del Mercosur, tiene arancel externo común de 35%, es una barrera arancelaria importante, y además hay un montón de trabas y de costos logísticos para traer productos. Por ejemplo, yo estuve el año pasado en China, y cuando veía los precios que eran notables, los precios que había en China era espectacular. Cuando hablaba con los empresarios de allá me decían, no, pero mira que esto puesto en Buenos Aires es el doble. El auto que vos ves acá que sale 12.000, que te volvés loco, qué sé yo, puesto en Buenos Aires sale $1.000. Entonces el nivel de protección efectiva que genera la distancia, el arancel externo común, los impuestos, la burocracia que queda, es casi 100%, es una protección espectacular. Por eso, de hecho, no hay boom de importaciones. Si uno mira, las importaciones crecían en cantidades mucho en el primer semestre del año pasado porque había crecimiento de actividad económica, crecían 46%, pero en este primer trimestre cayeron 10% en cantidades. Cuando uno mira el nivel de importaciones, Argentina está recontra cerrada. Es no solamente la economía que menos importaciones tiene respecto al PBI de toda América Latina, sino que además es la peor, es la más cerrada en comparación consigo misma. O sea, si vos mirás a Argentina de años anteriores, Argentina en todos los años anteriores de la serie está más abierta que ahora. O sea, Argentina está recontra cerrada. Qué sé yo, en el 2011, pico de mayor actividad económica, Argentina importaba 20.000 millones de dólares más de lo que importa ahora. ¿Entendés? Entonces, no hay un boom de importaciones, sí hay más facilidad para importar en algunos sectores. Igual los productos entran muy caros de la competencia que viene afuera, y eso es cierto que como es un poco más fácil conseguir divisas y es un poco más fácil importar que antes, entonces la brecha de precios se achicaron en esos segmentos. Luego miras textiles, por ejemplo, o mirás electrónicos, en esos dos segmentos no solo no mantuvieron el precio nominal, sino que cayeron en términos reales mucho. Bajaron, Entonces, sí, sí, sí. aumentaron menos que la inflación. Aumentaron la mitad que la inflación, para ser más precisos. Entonces, claro, se han abaratado en términos reales, y obviamente eso, bueno, genera una expansión de la demanda de ese sector por razón de precio, nada más. Pero en síntesis, coincidís que esto es un problema de la brecha, no una cuestión de la importación. Pero también es paradójico porque en estos sectores tampoco se ve un boom de consumo. Por lo menos en los informes que, por ejemplo, publica CAME, de Cámara Mediana y Pequeña Empresa, no se ve un boom de consumo en estos sectores. Sí, en muchos de esos sectores sí, por ejemplo, en motos, en electrodomésticos, en electrónicos, tenés récord de consumo. Nunca hubo tanto consumo en la serie. Cuando vos agarrás la serie de consumo total de la economía argentina, los últimos trimestres, en el último año, el 2025, fue el año de más consumo de la historia argentina. Es el récord de consumo. Lo que pasa es que es consumo de durable, no consumo de masivo. Lo que cae en los informes de CAME y en otros informes de Sentía y de otras consultoras que miden consumo es el consumo masivo. Entonces vos tenés caída en venta de supermercados, tenés caída en venta de consumo masivo, pero el consumo en los Easy, el consumo de electrodomésticos, el consumo de motos, la venta de autos, digamos, todo eso crece. Y crece en estos últimos 3 meses que vos dijiste que la En estos actividad últimos cayó. 3 meses, se frenó, porque mucho de ese consumo, como es consumo durable, estaba financiado con crédito. Entonces, esencialmente vos te metías en cuotas para comprar, para cambiar la moto, para cambiar el lavarropa, para cambiar el televisor, para comprar un celular. Toda esa demanda es una demanda que cuando se pincha el crédito se cae esa demanda. Entonces, este primer trimestre esa demanda no. Sí, bueno, motos sí, algunos segmentos puntuales sí, porque ahí tenés un negocio también
donde parte de la demanda es como no como bien de consumo, sino como bien de capital. La moto se usa para Claro. laburar. Entonces, el celular a veces también, la computadora a veces también. Entonces, a veces te engaña porque vos lo estás contando como bien de consumo. Pues sí, aumentó la venta de motos, pero en realidad no es un bien de consumo, es un bien de capital para muchas familias. Sí, recuerdo que hace poco habían entrevistado a alguien de la industria de motos y estaban en ventas récord de motos, pero bueno, Pakistán también tiene récord de venta de motos, digamos, ¿no? Pero Pakistán, la economía de Pakistán, eso no es un dato malo, es un dato bueno. La economía de Pakistán Sí, está sí. creciendo un montón. Digamos, yo cuando uno hacía las comparaciones, guarda, si nosotros hacíamos una comparación, nos reíamos de los chilenos hace 20 años atrás. Los chilenos de a poquito siguieron creciendo y ya no pasaron por arriba. Entonces, ¿de qué nos vamos a reír ahora? Digamos, de los paraguayos nos reíamos. El Paraguay de Chilaver, ¿te acordás? Cargaban por Paraguay. Y los paraguayos ya nos están pasando por arriba también, entonces ya no sé de quién nos vamos a reír dentro de poco, ¿no? Ahora el argentino invierte en Paraguay. Claro, sí, lógico. O sea, yo no me reiría tanto, digamos. Yo creo que todos los países lo importante no es la foto de si vos decís, no, pero están peor que nosotros. Sí, pero la evolución, vienen mejorando, o sea, lo importante es tratar de mejorar, momento a momento. Después, bueno, la foto, qué sé yo. ¿Cómo ves que interviene el tipo de cambio en toda esta ecuación de Impo y Expo? Viene bastante planchado en el último tiempo. El gobierno en un momento compró divisas, en otro momento no lo hizo y se le criticaba eso, volvió a comprar divisas. Sí, primero, es relativo lo de la compra de divisas, ¿no? Porque están contándolo mal. En realidad, la compra de divisas se mide por la variación de reservas. Y la variación de reservas te dice que en estos primeros 4 meses aumentaste 300 millones. Compraste 300, no 10.000. Porque el Banco Central dice, compré 10.000 al sector privado, pero después se lo vendía al sector público. Y para el precio del dólar y para la disponibilidad de dólares y medir si sobran o faltan dólares, dinero fungible es exactamente irrelevante si es para si el que compró fue el sector público o el sector privado. Digamos. O finalmente, Banco Central, no pudiste retener la mayoría de los dólares que compraste, ergo no compraste. O sea, lo que hiciste fue esencialmente comprar, sí, un poco, no la magnitud de esa, compraste 300, 400 millones, y si está planchado hoy, esencialmente porque la demanda está planchada. Otra vez el dato que te decía recién. Vos mirás importaciones en cantidades, en el primer trimestre del año caen 10%. Entonces, eso te quiere decir que la actividad económica se está cayendo, o sea, hay una contracción de la actividad económica. El tercer factor que mencionaba yo más temprano, la recesión. Y esa contracción de la actividad económica te está deprimiendo las importaciones, que son la principal fuente de demanda de divisas. Entonces, con importaciones deprimidas, no es un año electoral, así que tampoco hay dólares de gente masivamente comprando dólares, digamos, siempre hay un montón de gente que compra, pero siempre tenés 1 millón de tipos comprando casi 2.000 millones de dólares por mes. No es para despreciar, pero no tenés la demanda de 6.000 millones por mes que tenías en el año electoral. Entonces hay menos demanda de divisas, por eso el dólar está relativamente planchado y hay mucha afluencia, digamos, al shock más exportador que está generando como cambio estructural principal este gobierno. Se le suma el viento a favor, digamos, tiene la suerte de que el contexto internacional, ahora que nosotros somos exportadores de energía, nos agarra de pechito, nos agarra con condiciones favorables porque estamos exportando una energía que vale $100 el barril de petróleo en el mundo. Entonces eso nos está generando, y vamos a tener 8.000 millones de dólares de superávit energético este año, y todo parece indicar que va a terminar siendo 11.000. Son casi 4.000 millones de dólares más que están entrando a la economía. Entonces, todo eso obviamente ayuda a que tengas un dólar más barato. Hay una cuestión con la inflación que lo mencionaste en estos últimos 10, 11 meses que venía aumentando y en abril que aparentemente dio tregua. Y este gobierno siempre tuvo la retórica de que la inflación es producto de la emisión, siempre cuando esa emisión no está respaldada. Y está la otra discusión de otra parte de la biblioteca que dice que este gobierno está emitiendo, ¿no? Y habla de los pasivos remunerados y demás, que para quienes no estamos en ese universo es un poco más complejo entenderlo. ¿Cómo explicarías vos la cuestión de los pasivos remunerados, la emisión, los bonos que emite el Banco Central, y si tiene que ver algo con la inflación o no? No, absolutamente, tiene todo que ver con la inflación. El problema de la política monetaria, en primer lugar, es que es incierta y errática, o sea, no hay una política monetaria definida, clara.
el Banco Central. De hecho, cambia permanentemente. Por ejemplo, tuvo un régimen monetario hasta abril del año pasado, que era un régimen de crawling, se llama crawling P, que es esta tablita que todos los meses va a aumentar el dólar 1%. Ese régimen controlando la tasa de interés del Banco Central lo abandonó en el mes de abril y fue un régimen de flotación entre bandas. El famoso régimen de flotación entre bandas que empezó en el mes de abril, después hubo un cambio en junio porque no cumplió con las metas del Fondo Monetario, entonces en vez de controlar la tasa empezó a controlar agregados monetarios, eso genera mucha inestabilidad de la demanda de dinero, porque la demanda de dinero ya de por sí es inestable, entonces cuando vos controlas la oferta, entonces la demanda se pone volátil y tanto el precio resultante de la diferencia entre esos dos es volátil. Entonces la tasa de interés se puso súper volátil en la segunda mitad del año, además del ciclo electoral, pasado el ciclo electoral siguió siendo volátil. Entonces todo eso ayudó a que se hunda la demanda de dinero y aceleró la inflación. O sea, la inflación se produce por un exceso de medios de pago, ¿no? Y el exceso se puede producir porque vos emitís o porque la gente no quiere la plata. Las dos razones generan inflación. Y en los dos casos te sobran pesos, digamos, ¿no? Es cierto que este gobierno no emite para financiar el déficit fiscal, eso es verdad, no emite para financiar el déficit fiscal. No es cierto que no emita, se emite menos que el gobierno anterior, sí, claro, por supuesto, pero emite. Por ejemplo, acaba de cerrar el balance del 2025 el Banco Central y el banco acusa utilidades contables, que son medio de mentira, pero bueno, son utilidades contables, y como no modifica la Carta Orgánica del Banco Central, está obligado a distribuirlas y las distribuye dándole al tesoro pesos. O sea, le da un montón de pesos al tesoro. Y el peso, todos los que le dio el año pasado, ya lo hizo esto el año pasado, todos los que le dio el año pasado, el tesoro lo gastó, lo metió en la economía. Sí. ¿En qué lo gastó? ¿Para financiar déficit? No, para renovar vencimiento de deuda. Para renovar stock de deuda que se vencían en pesos, en algunos meses que no había renovación, no había rollover del 100%, entonces volvía, cada pesos en la calle. Esto pasó. Entonces todo eso le genera incertidumbre y el hecho de que no sea transparente, clara y que vos no tengas claro cuándo emite, cuándo no emite, cuánto, con qué criterio, si controla la tasa. Ahora, por ejemplo, estaba controlando agregado monetario, pero hace 3 semanas que está controlando el corredor de pases activos. El corredor de pases activos esencialmente, técnicamente, es una herramienta que garantiza que las tasas de interés tengan un techo, que no haya una locura de tasas de interés como había habido en el mes anterior. Chapó, pero digamos, ahora están tratando de controlar el precio, que es la tasa de interés. No se puede controlar dos cosas. O sea, vos podés controlar la cantidad, que es el agregado monetario, o el precio. Vos en el régimen tratás de controlar dos cosas, en la práctica no controlás ninguna. Entonces, la política monetaria tiene muchos problemas. Y como no es independiente, además, hace que la confianza en la moneda refleje como si fuera un espejo la confianza en el presidente. Y entonces cuando el presidente le va bien y tiene buen apoyo popular y tiene confianza, la moneda está bien y aumenta la demanda de dinero y baja la inflación. Y cuando el presidente le va mal y cae la confianza, entonces la gente sale de la demanda de dinero y sube la inflación. Entonces, ese es el canal que necesita desconectar. El gobierno necesita desconectar ese canal, darle total independencia al Banco Central, no meterse más en la política monetaria. Si hace eso, cuanto más rápido lo haga, más rápido se va a terminar la inflación en Argentina. Porque si no, muchachos, además, dentro de muy pocos meses vamos a empezar a hablar otra vez del riesgo político del año que viene. No sé si será riesgo Cuca, riesgo Caca o qué riesgo será, pero va a haber un riesgo el año que viene. Entonces, claro, esto no pasa en Perú, que también, o sea, quiero decir, Cucas hay en todos los países de América Latina. Hay uno gobernando Brasil ahora. Y no pasa nada con la inflación en Brasil, ni sale la gente corriendo a comprar dólares. De hecho, el dólar está más barato que cuando asumió Lula. Y es así porque esencialmente el Banco Central es independiente. Entonces es irrelevante la próxima elección. Digamos, el triunfo de la política monetaria, el triunfo final que te dice, che, resolví el problema de la inflación, se mide por la irrelevancia de la próxima elección. Vos podés decir, Diego puede decir, che, la verdad que no quiero que gane fulano por tal o cual cosa, pero en realidad a los efectos de la estabilidad de precios es irrelevante quién gane porque el Banco Central es independiente. Bueno, ese día vas a poder decir se terminó con la inflación en Argentina. ¿Crees que este gobierno puede otorgarle esa Bueno, autonomía, claro esa que puede, todos los independencia? gobiernos podrían hacerlo. Después están los incentivos, ¿no? ¿Y por qué los gobiernos no lo hacen? O sea, Hayek había escrito un libro, su último libro, el último libro de Hayek se llamaba La fatal arrogancia. La pretensión de que el político de turno cree que sabe más que el mercado, que los propios consumidores, que lo que quiere la gente. Milei, cuando no era presidente, hablaba siempre de la fatal arrogancia. El libro de Hayek, que es un libro que tiene muy presente la información. Pero ahora le toca ser presidente, ¿viste? Y entonces
es medio el teorema de Baglini. O sea, cuando le toca ser presidente, finalmente descubre que mejor maneja él la política monetaria. Primero estaba el argumento de que de los pasivos remunerados, de que la bomba de las LELIC, de que tengo que sanear el balance del Banco Central, porque si lo hago independiente ahora viene una hiperinflación y me van a acusar a mí. Bueno, está bien, todo eso ya pasó, no hay hiperinflación, ya la inflación es 30, no 200, y ya el balance del Banco Central lleva saneado 2 años consecutivos. De hecho, están repartiendo utilidades. Bueno, muchachos, entonces, si el Banco Central ya está saneado, si ya resolvieron el tema de los pasivos monetarios remunerados, no hay más argumento para querer agarrar la política monetaria a vos. De hecho, el presidente la semana pasada se jactó de que en un programa en Neura le hicieron una entrevista que se viralizó mucho y él en esa entrevista confesó, una confesión de parte, porque dijo que él había sido el que había dado la orden de desarmar las LEFIs el año pasado. Pero además confesó que todo su gabinete le había dicho que no, que estaba loco, que estaba mal hacer eso, y de hecho estuvo mal, fue un error. Desarmar la LEFI generó un montón de problemas. Y el presidente, así hubiera estado bien, quiero decir, el problema no es que haya estado mal o bien, el problema es que no le correspondía esa decisión al presidente de la Nación. Entonces, como el presidente de la Nación se agarra del Banco Central y tiene esa fatal arrogancia de creer que él entiende más la política monetaria, podría entender un presidente completamente independiente de la política, el resultado es que le cuesta bajar la inflación. Entonces, bueno, eso, por supuesto, este gobierno, ojalá en algún momento entienda que ese es el camino que necesita Argentina. Para mí, si Milei toma esa decisión, sería el bronce para él, digamos, ¿no? Porque se lo vamos a agradecer por los próximos 50 años. Entonces sería un golazo de media cancha. La arrogancia del comprar campeón y los campeones compraron. Pero fíjate, distinto, ¿no? Yo de hecho le puse comprar campeón a mi último libro a propósito, porque la declaración no la puede decir el ministro de Economía, este es el problema. El ministro de Economía en Argentina, claro, la palabra de ministro suele tener una carga extra. Entonces vos mejor, por la duda, conviene no hacer alguna declaración. Dicho eso, efectivamente, si el mercado funciona de manera libre y está flotando el dólar, y vos pensás que el dólar está barato, la respuesta que yo te doy como profesor universitario, digamos, si vos sos alumno mío en la facultad y me haces esa pregunta, yo te digo, mira, comprá. Si el dólar en realidad el precio refleja toda la información que tenemos ahora, todo lo que vos creés que puede pasar, ya lo sabemos. Y así todo, el dólar está a 1.400. Bueno, si vos tenés alguna información que el resto no tiene, y vos tenés una visión distinta, que vos crees que está realmente muy barato y que dentro de poco tiempo va a valer 2.000, bueno, amigo, no seas tonto. De tu casa y comprar dólares ahora, hacer lo que pueda, pero pasate a dólar ya, ¿entendés? O sea, es una reacción medio obvia en eso. ¿Está bien? Al comienzo de la charla mencionabas que es probable que el sendero de la desinflación haga que retorne el crédito y que eso pueda colaborar a solucionar la recesión económica, ¿no? De lo que venimos hablando últimamente, ¿qué acciones ves que el gobierno vaya a tomar efectivamente para que se mantenga esta baja en la inflación? Bueno, a ver, la acción número 1 del gobierno es mantener el equilibrio fiscal y no usar financiamiento monetario. Ese es el gran cambio de este gobierno respecto a todos los gobiernos anteriores y me parece que ese es un activo muy importante, el número 1 que tiene. Milei es el presidente más convencido del equilibrio fiscal de los últimos 40 años y probablemente lo sea de los próximos 40 también. La convicción del equilibrio fiscal es tan fuerte en el presidente que está dispuesto a pagar costos políticos altísimos por centavos. Por ejemplo, la ley del Garrahan, ¿no? El ajuste sobre los médicos del Garrahan, y uno le decía, mirá, en realidad esto es 0,0001 del déficit. Dale, resolvete tema. No. La convicción del presidente en el equilibrio fiscal es tal que está dispuesto a pagar ese costo político. Bueno, entonces, ese es el principal activo. Luego, necesita ordenar la política monetaria y esa política monetaria tiene que ser previsible, ser clara, ojalá fuera independiente, sería el mejor escenario, pero por lo menos que sea clara, unificada, que sepamos si controla el precio, la cantidad de dinero, sería ideal que controle el precio, que es lo que hacen la mayoría de los bancos centrales del mundo y no la cantidad, porque casi ningún banco central del mundo controla la cantidad por los problemas que mencioné antes, genera volatilidad de las tasas de interés, y eso obviamente comprime la demanda de crédito, pero esencialmente tiene que mejorar la confianza en el gobierno, dado que el gobierno no está dispuesto a independizar del Banco Central, tiene que dar señales de transparencia, de orden, de claridad hacia adelante para que la confianza en el gobierno crezca y entonces eso se traduzca en una mayor demanda de dinero. Cuando eso pase, la inflación va a continuar bajando, va a seguir para abajo. Entonces, en la medida que siga para abajo la inflación, va a pasar que se van a recomponer los salarios y que se va a despegar un poco más el crédito. Piensen ustedes que todo el crédito
en Argentina suma 9 puntos del PBI y en el segundo país de América Latina que tiene menos es 40, con lo cual hay 31 puntos de crecimiento económico atrapados ahí que Argentina podría tener en los próximos 10 años tranquilamente. O sea, Argentina en los próximos 10 años tiene un piso de 3% anual de crecimiento solamente con el motor de crédito. A eso sumar el motor si se recuperan los salarios reales, a eso sumar el motor de la inversión si baja el riesgo país por debajo de los 400 o 300 puntos, a eso sumar el motor de las exportaciones y siguen empujando las exportaciones, digamos. Entonces me parece que el panorama hacia adelante de la Argentina es un panorama muy bueno. Bueno, me gusta escucharte optimista con el país, no necesariamente un gobierno u otro. Nosotros acá siempre somos optimistas, que hay oportunidades en Argentina. Soy más optimista con el país que con el gobierno. Pero excelente. Nosotros vamos por la misma línea, creemos en la Argentina. Te quería llevar a una pregunta un poco más estructural. Muchas veces se ha hablado de la restricción externa de los dólares que tiene Argentina, ¿no? ¿Crees que influye en nuestro crecimiento que tenemos ahí? Nosotros creemos que tenemos oportunidades en muchos rubros, pero bueno, tu mirada sobre el tema. Lo que pasa es que nosotros tuvimos con distintos signos políticos, desde las preferencias imperiales de los años 30 hasta acá, 95 años de sesgo antiexportador. No solamente porque le cobramos impuestos a los tipos que exportan, que no lo hace ningún país del mundo. Somos 3, nada más. Irán, Rusia y Argentina son los únicos 3 países que cobran impuestos a los que exportan. El resto del mundo en general lo subsidia. Nosotros le cobramos impuestos al que exporta. Pero además le pagamos durante un montón de tiempo y con distintos signos políticos un dólar mentiroso. En el último tiempo ya el dólar valía 300 y valía 1000 y le pagamos 300. O sea, ya nos quedábamos con el 70% de la exportación de arranque. Se choreaba los bancos. Arriba de eso prohibimos exportaciones directamente. Entonces, por ejemplo, prohibíamos exportaciones de carne con la idea de que en una de esas saturábamos el mercado doméstico de carne y bajaba el precio de la carne en el mostrador y en la mesa de los argentinos, ¿no? Esa idea generó que el primer año pasara eso y el segundo año tuviera 15 millones de cabezas de ganado menos, ¿no? Porque obviamente no era rentable la actividad. Pero además tenías menos exportaciones y por lo tanto tenías menos divisas. Y arriba de todo eso tenemos un montón de legislaciones que son en contra de la exportación. Ahí se acaba de votar la ley de glaciares. La ley de glaciares argentina que teníamos era una ley que por default te decía que había un montón de áreas de la Argentina que no se podían explotar. Y vos le decías, pero hay un estudio de impacto ambiental, proyecto a proyecto, para ver, probablemente de todas esas áreas que vos llamás periglaciares, que son áreas inmensas de la Argentina, hay algunas áreas que son ambientalmente complejas y que puede haber algún riesgo, y hay otras áreas que no, digamos. O sea, Canadá, por ejemplo, explota minería en áreas periglaciares, no pasa nada. Lo que pasa es que proyecto a proyecto tiene que presentar una evaluación de impacto ambiental unificada por cada proyecto y en algunos casos se la aprueban, en otros casos no. Entonces, el propio poder de policía en el gobierno local dice, che, esta área no, pero esta área sí, este proyecto no. Entonces, ese avance de la ley de glaciares, que lo votaron la mayoría de los gobernadores, no del gobierno, digamos, peronistas también, es un avance también a favor de las exportaciones, parte de la reducción del sesgo antiexportador. Entonces, te nombré 4 formas de sesgo antiexportador. Por lo cual nosotros después sorpresivamente nos quedábamos sin dólares. Uno mira las últimas 15 crisis macroeconómicas, las 15 tienen el denominador común ese. Te quedabas sin dólares, entonces se iba en castellano, como me decían mis amigos, me acuerdo siempre en el 2018, cuando se empezó a complicar la economía de Macri, que mis amigos que hacían negocios y que tenían alguna empresa me escribían y me decían, che, esto se va toda la mierda, ¿no? O sea, ninguno tenía formación en economía, pero la sensación térmica era que ¿qué quería decir que se fuera toda la mierda? Lo que pasó después, efectivamente. O sea, que el dólar se iba a disparar, que iba a haber una mega devaluación. Esa era la forma en que se resolvían todas las crisis de Argentina, porque todas las crisis tenían la misma causa. Argentina se quedaba sin divisas. Bueno, ese tema es el principal cambio estructural que está haciendo este gobierno, del cual lamentablemente no se habla mucho. El gobierno ni siquiera lo refuerza. Para mí es el principal activo. No, la cuestión del equilibrio fiscal es una obligatoriedad circunstancial porque no te financia nadie, ¿no? Pero en el mundo, qué sé yo, los países a veces tienen déficit, a veces tienen superávit. No pueden tener déficit crónico porque se les agranda siempre la deuda y entran en un problema, pero perfectamente pueden tener déficit en una recesión y después tener más expansión del crédito en otro momento. No pasa nada con eso. Entonces nosotros estamos obligados a tener equilibrio fiscal porque no nos financia nadie. Se acaba, nos gastamos toda la fuente de financiamiento. Entonces, bueno, eso es casi una necesidad, pero no es un activo del gobierno, un activo fuerte por el cual se lo va a recordar, que va a cambiar la historia de la Argentina y que yo creo que ya es política de Estado. Creo que porque no veo ningún gobernador peronista corriendo a Milei por izquierda con esto. Al contrario, los veo votando la ley de glaciares, los veo votando
la baja de retención en general, aunque sea decisión esta del gobierno nacional, pero no lo veo pidiendo suba de retenciones. Entonces, me da la sensación que ese cambio estructural pro exportación de la Argentina, o por lo menos no en contra de la exportación, que es lo que hubo siempre, llegó para quedarse, y que ese es el cambio más grande hacia adelante, y que por lo tanto no vamos a hablar nunca más de escasez de divisas, digamos, ¿no? Como no habla Brasil, ni habla Chile, ni habla Colombia, ni ningún país de América Latina tiene esa escasez de divisas, no la vamos a tener tampoco nosotros. Gran punto. Bueno, mencionaste la ley de glaciares, una pequeña pregunta. ¿Sos tan optimista con las provincias y su capacidad de hacer esa evaluación como sos con la Hacer Argentina? ellos, que se jodan si no las envían. El problema de ellos, voten mejor, chicos, si no tienen capacidad, qué sé yo. Otra vez, esa idea de como las provincias son brutas, entonces yo, Estado Nacional, me quedo con la capacidad del poder de policía y no tengo la más puta idea y regulo y administro la ley de glaciares del sentado en un café de Palermo, tomando un café entre 4 viejos que no tienen ni puta idea de lo que es un glaciar, porque se piensan que el glaciar es el Perito Moreno, ¿entendés? El glaciar de montaña no tiene nada que ver con el Perito Moreno. Lo que se está discutiendo de área periglaciar no tiene nada que ver con el Perito. Entonces, la gran mayoría de la gente que opina sobre la ley de glaciares no vio un puto glaciar en su vida, no sabe lo que es un glaciar. Obviamente no sabe. El otro día, por ejemplo, estaba la audiencia pública, ¿no? O sea, a mí me llamó la atención. Por eso digo, en este país hay algunas cosas que son insólitas de los mecanismos de participación que tenemos, que hay que cambiar. Se anotaron para la audiencia pública para opinar sobre la ley de glaciares 72.000 tipos. De pedo hay 300 tipos en Argentina que saben algo del tema, de pedo. No creo que haya 300. Va a haber probablemente que conozcan en profundidad el tema, geólogos, gente que sabe del tema. Yo tampoco, por supuesto, sé un carajo del tema. Gente que puede opinar con criterio del tema. Habrá, no sé, otra vez 300 tipos, 200 tipos, 1000, con toda la furia. No pueden anotarse 70.000, porque vos estás seguro que hay 69.000 que van a ir a hablar boludeces, que no tienen ni idea de lo que están hablando, ¿entendés? Entonces vos tenés que escuchar los 69.000 hablando boludeces, con lo cual lo que haces es devaluar el instrumento de la audiencia pública, ya no sirve para nada. Perdió la capacidad que tenía. Imagínate si la audiencia pública estuviera restringida a los tipos que tienen formación y que entonces vuelven, supongamos, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero supongamos que la audiencia pública, cada universidad envíe un experto para hablar en la audiencia pública. Tendría sentido, qué sé yo. Entonces uno tendría irían 40 expertos, alguno estaría a favor, otro estaría en contra, otro diría que habría que cambiar tal cosa. Y sería una herramienta espectacular la audiencia pública, porque vos podrías escuchar 40 expertos hablando sobre el tema. Y en vez de escuchar 40 expertos hablando del tema, escuchás 71.000 tipos que no tienen ni puta idea del tema. Hablando boludeces, obviamente, que van a hablar. ¿Te pasó muchas veces eso en Acá la que la cámara? provincia resuelva, digamos, nadie mejor, para cerrar tu pregunta, nadie mejor que la provincia para resolver cuánta contaminación está dispuesto a aceptar, porque también hay otra cosa que hay que saldar acá. La contaminación óptima no es cero, como el delito óptimo no es cero, digamos. La gente a veces se sorprende. Imposible, Yo cuando claro. doy clase en la Facultad de Limitar. Derecho, No, le es digo esto, se quedan medio así, ¿no? Pero imposible evitar que alguien mate a alguien. no, En pero 100% de ojalá los casos. pero quiero decir, hay algunos delitos que ni siquiera conviene tratar de evitar. Que, por ejemplo, qué sé yo, uno dice, vamos a tratar de evitar cada afano de celular que hay en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, poner un policía en cada esquina, qué sé yo. Es más barato directamente poner un seguro para celulares y si te afanan el celular, digamos, es mucho más barato para la sociedad. Un preso, para que vos te des una idea, sale $35.000 por año. Y solamente el sistema penitenciario te estoy hablando. No te estoy hablando de todo el sistema judicial, del sistema para agarrarlo al tipo, de la policía, todo. Solamente el sistema penitenciario sale $35.000 al año. O sea que sale Es más caro. caro que la cuota del colegio más exclusivo de Argentina. Claro, o sea, te sale carísimo, mucho más caro que el costo de vida. 3 veces el costo de vida. Entonces, te sale tan caro que realmente vos tenés que elegir, che, ¿dónde pongo a la policía? ¿Qué tipo de delitos realmente no vale la pena combatir que vayan a la cárcel porque me sale más cara la cárcel que el delito, digamos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la contaminación. Si vos pones un criterio de contaminación cero, no queda ninguna actividad económica en pie. Luego vos tenés que limitar, entonces decís, bueno, no está bien, pongo un límite en cuánto es la cantidad óptima que se puede contaminar. Bueno, mejor que la provincia que sufre la contaminación para decidir cuánto está dispuesto a aceptar de contaminación y con su participación que tenga de la ciudadanía en esa provincia y su método político para resolver el tema, no se me ocurre. Me gustaría tocar un tema que lo mencionaste muy al principio como una de las causas respecto a la macro y la micro, que era la uberización de la economía. Y quería que explayes un poco más ese concepto, también en base a algo que he visto en las últimas semanas del economista Dani Rodrik, conocido, que habla, bueno, la era de la industrialización ya terminó hace rato y las potencias no tienen que pensar en una industrialización a la del siglo XX, sino más bien
a la de servicios. ¿Qué lugar le queda a la Argentina en eso para los próximos años que vienen, que son prometedores? Primero, una gran oportunidad, ¿no? Porque el hecho de que vos puedas tener servicios y particularmente algunos servicios que se pueden exportar y que la forma de agregación de valor haya cambiado tan radicalmente y no sea necesario producir un bien manufacturado para vendérselo al resto del mundo, para los países chicos como nosotros es una gran ventaja, para los países grandes es una desventaja. Por ejemplo, si vos antes hacías un acuerdo comercial o ahora haces un acuerdo comercial con China y tenés acceso al mercado chino para venderle autos, pone que Argentina en realidad este año va a fabricar 500.000, casi 600.000 autos. Supongamos que vos hicieras un acuerdo mañana con China para venderles 1.000.000 de autos, que no es nada, ¿no? Primer día festejamos todo, el gran acuerdo que hicimos, los embajadores festejan, todos contentos, vamos a vender 1.000.000 de autos más a China. Segundo día nos empezamos a agarrar la cabeza porque ¿cómo hacemos para fabricar 1.000.000 de autos más? O sea, hay que armar plantas nuevas, contratar gente que no está capacitada, hay que capacitarla, recursos que no hay, digamos, recursos humanos formados que no tenemos. Hay que contratar insumos, hay que salir a buscar acero, hay que salir a buscar insumos tecnológicos, hay que salir a buscar un montón de cosas, hay que salir a buscar materias primas. Es un problema extraordinario porque si podemos vender 1.000.000 de autos, no, tenemos que literalmente salir a fabricar 1.000.000 de autos. Pero cuando vos creas valor en la nueva economía, por ejemplo Uber ahora, ¿no? Uber ahora entra en China, digamos, y no tiene que fabricar de vuelta la plataforma, ni tiene que hacer la plataforma para 1.000.000.000 de chinos. Si lo único que tiene que contratar es un traductor chino, que la plataforma en China, y obviamente va a tener un problema con el acceso a dejar entrar las cámaras locales, ¿viste? Temas regulatorios. Pero más allá de eso, va de golpe a tener un costo marginal muy chiquitito, muy bajo, y acceder a un mercado de 1.000.000.000 de consumidores. Entonces es una rentabilidad extraordinaria con costo marginal casi cero. Para los países que somos chicos relativamente en tamaño de gente, eso es una ventaja extraordinaria. Argentina tiene una ventaja grande en ese sentido. Luego, hay un montón de cosas que no sabemos del cambio tecnológico, del tipo de demandas que va a generar. O sea, creo que el éxito y fracaso al mismo tiempo más grande de los últimos probablemente 100 años en términos de predicción fue el de Jeremy Rifkin, que en 1990 escribió un libro que se llamaba El fin del trabajo. En ese entonces la ola tecnológica era la automatización porque habían aparecido las computadoras masivas, las PC, todavía ni siquiera había aparecido Internet. Entonces estaba la preocupación de, se van a automatizar un montón de procesos y por lo tanto la computadora va a desplazar masivamente al trabajo, tal y como lo conocemos, y se terminó el trabajo, decía Rifkin, ¿no? Desde ese momento que Rifkin dijo el fin del trabajo, lo publicó, hubo récord de creación de empleo en el mundo. Nunca en la economía mundial hubo tanta creación de empleo como en los últimos 30 años, y sin contar el fenómeno chino. Rifkin, por supuesto, nadie no vio venir el fenómeno chino, no lo vio venir nadie. Eso no lo podemos hacer, podemos facturar. Pero la creación de empleo en Estados Unidos, inclusive, la tasa de empleo hoy en Estados Unidos es la más alta de la historia de Estados Unidos. Entonces no hubo fin del empleo, no solo no hubo fin del empleo, sino que hubo boom de empleo en el mundo. Y sumando China, ni hablar. Si sumas el mundo global, la creación de empleo da tasas astronómicas que nunca en la historia de la humanidad hubo tanta creación de empleo en un periodo de 30 años. Y nunca nadie vendió tanto libro como Rifkin. Una cosa increíble. Ese libro, El fin del trabajo, es un libro que se tradujo como un éxito editorial extraordinario. Se tradujo como 40 idiomas distintos. El tipo se hizo megamillonario, vendió 100 millones de libros. Extraordinario, pero nunca nadie erró tanto. O sea, y sigue siendo un tipo de consulta, obviamente, porque, viste, pronosticar lo que puede pasar hacia adelante, todos podemos. Yo tengo un libro que se escribió hace algunos años sobre cómo iba a avanzar esto. Y bueno, algunas cosas están pasando, otras cosas no, viste, cuando nosotros veíamos, esto lo decía Seba Campanario hace poco, decía, cuando nosotros imaginábamos el 2000, cómo iba a ser el 2000, nosotros algunas cosas las exagerábamos, creíamos que íbamos a andar en patineta voladora, volver al futuro, la onda de volver al futuro, pero no vimos venir los celulares, qué sé yo. Entonces, vimos venir internet, entonces hay un montón de cosas que no las vimos venir y otras que las exageramos. Así que es muy difícil pensar qué va a pasar con pero lo que quedó claro es que el error principal de Rifkin es que él pensaba en una economía estática, no en una economía dinámica. Él pensaba que los empleos estaban fijos y que por lo tanto, como la economía iba a tener los mismos empleos siempre, si había alguno de estos empleos que eran automatizables, de golpe te ibas a quedar con un montón de empleos menos en la economía. Nunca imaginó él la economía en su versión dinámica, es decir, nunca imaginó que sí había más productividad para los que trabajaban y por lo tanto mejores salarios gracias al avance tecnológico, entonces iban a haber otras demandas que no existían, iba a haber otros bienes y por lo tanto eso iba a generar más trabajo en otras actividades. De hecho,
más o menos 30% de la plata que nosotros gastamos hoy, una familia de clase media gasta hoy en Argentina, no lo hubiera podido gastar hace 30 años atrás porque no existían esos bienes. De hecho, gastamos en celular, en Netflix, en un montón de cosas que no, en internet, en cosas que no habían, no se podía gastar en esto hace 30 años atrás. Y por supuesto hay un montón de gente trabajando en esos segmentos, digamos, ¿no? Del otro lado del mostrador. Entonces, Argentina tiene una enorme ventaja ahí en ese sentido, que tiene muy buen nivel de capital humano comparado. Yo estaba mirando un ranking, no me pregunten la fuente porque no me la acuerdo, pero que miraba qué país de América Latina tenía mejor inglés. Nosotros todos hablamos como Tarzán en inglés. Pero así todo, somos el país de América Latina que tiene mejor tasa promedio de inglés. O sea, el conocimiento promedio de inglés de la población es alto. La cantidad de gente que habla inglés relativamente bien, digamos, en Argentina es más alta que la cantidad de brasileños, que la cantidad de mexicanos, que la cantidad de cualquier otro país de hablantes de inglés. Entonces, quiero decir, el nivel de capital humano, la densidad de universidades, de institutos de investigación, de masa crítica para empezar a pensar ideas. De hecho, el ecosistema cripto, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, apalancado con que la brecha generó y el cepo generó un montón de oportunidades de desarrollo en esa área, es un espectáculo tan grande que todos los años hay un evento que es uno de los más importantes del mundo, que se hace acá en Buenos Aires, donde vienen todos los capos cripto del mundo, que están armando empresas y que están poniendo satélites para generar, por ejemplo, están poniendo servidores en satélites, están haciendo cosas increíbles, y está pasando eso en Buenos Aires. Entonces yo creo que Argentina tiene muchas oportunidades hacia adelante. Soy no optimista, soy hiper optimista de Argentina. Lo que pasa es que el trabajo además es un organizador social del tiempo, además de ser un mecanismo proveedor de recursos. Y hay un montón de preguntas abiertas de cómo va a ser, y la transición es muy acelerada, a diferencia de otros cambios tecnológicos. Este cambio tecnológico que estamos enfrentando ahora es muy rápido. Yo, qué sé yo, la última vez que armé mi carpeta con las charlas para la consultora, tuve que contratar un flaco que me hizo la carpeta, que era un diseñador. Ahora este año, cuando hice la carpeta de este año, entré a Cloud y le pedí a Cloud que me arme una carpeta y me la armó en 2 minutos y me ahorré un montón de tiempo, de plata, obviamente. Entonces Cloud se va a llevar un montón de tareas, y en algunas tareas que son muy constitutivas de un trabajo, se va a llevar el trabajo completo. Y también va a crear otras oportunidades, porque los que lo usamos a la herramienta somos 14 veces más productivos ahora con la herramienta que éramos antes. Entonces, siempre está esto, cuando viene la tecnología, entre cuánto sustituye la tecnología y cuánto complementa. Porque lo que complementa te hace mucho más productivo. Y eso para mí va a ser espectacular en los próximos años. Y la lección del último Premio Nobel de Economía es que los países que mejor aprovechan en la innovación son los países que tienen mucha flexibilidad en el mercado de trabajo y en el mercado de empresas, donde es muy fácil y muy rápido abrir una empresa y también muy fácil y muy rápido cerrar una empresa, y donde es muy fácil y muy rápido contratar un trabajador, pero también es muy fácil y muy rápido y sin costos despedir a ese trabajador. Nosotros tenemos pánico del despido en Argentina porque no tenemos un mercado de trabajo dinámico, entonces tenemos el miedo de que, perdemos el empleo y casi con seguridad no vamos a conseguir otro igual. Entonces, eso nos da pánico, pero en una economía dinámica que crea tantos empleos como los que destruye o alguno más en los años de crecimiento económico, no hay miedo de perder empleo, no pasa nada. Y además el sistema de seguridad social, mira la experiencia de los nórdicos. Los nórdicos ya no arman el sistema de seguridad social para proteger el empleo. Ya se dieron cuenta que no hay que proteger, fue un error proteger empleo. En Argentina nosotros estamos preocupados, va a cerrar FATE, va a dejar 500 tipos en la calle, entonces aparecen subsidios del Estado o esfuerzo, no le cobremos la luz, cobrémosle menos el gas, hagamos algo para que FATE no cierre, así no se pierdan esos 500 puestos de trabajo. En los países nórdicos te protegen al trabajador, no al trabajo. Entonces te aceleran la cierre de FATE. Dicen, ¿por qué va a cerrar? ¿Qué? ¿No es productiva la empresa? Que cierre rápido. No esperemos 5 meses para que cierre FATE, que cierre ya. Acá, inclusive, capaz que alguno te hace una presentación judicial para que FATE reincorpore a los trabajadores y entonces no cierre la empresa. O sea, judicialmente le paran el cierre de la empresa. En los países nórdicos te aceleran el cierre de la empresa y te protegen al trabajador. De la seguridad social hay un buen sistema de seguro de desempleo que primero te cubre bien y te resuelve el problema económico en el corto plazo de la transición entre un empleo y en el otro, pero además es muy proactivo en términos de lo que vos tenés que hacer en capacitación y en búsqueda productiva de trabajo para insertarte rápidamente en el mercado de trabajo. O sea, el objetivo no es que no se pierda el puesto de trabajo, al contrario, el objetivo es que cuidarte a vos, a la persona, al trabajador, en la transición y darte las herramientas para que puedas ganar la productividad que necesitas y engancharte en
en el nuevo empleo que se está creando en algún otro sector. Bueno, esa es la reforma que nosotros tenemos que hacer en Argentina, de la cual no se habló. No se tiene nada que ver con la reforma anterior laboral que se hizo. Esa es la parte que le falta. Interesante las oportunidades que hemos charlado sobre la Argentina para exportar, pero como decís vos, si la uberización trae ampliar la cantidad de empleos, de personas demandadas en el empleo, Argentina también puede crecer internamente, porque hay mucha gente que no trabaja o que hace changas o que podría insertarse en un nuevo mercado que no existía. Bueno, absolutamente. De hecho, cuando uno mira la historia, en la historia está la respuesta a esa, porque el proceso de crecimiento más grande de la Argentina se da en los famosos 50 años dorados, esos 1880, 1930. Argentina exportaba el doble de lo que exporta ahora. En algún momento más, inclusive. Entre el 30 y 40% del PBI y exportamos 14. Así que entre el doble y un poquito más de lo que exportamos ahora. Estaba muy inserta al mundo. Y sin embargo, y generaba tantas oportunidades de empleo que tuvo un shock de inmigración masivo. O sea, no alcanzaban los residentes locales para abastecer todo el mercado de trabajo. De hecho, Argentina en ese periodo triplicó su población, ¿no? Inmigración. Sí. Y no solamente había buenos salarios y demanda fuerte de empleo, sino que cuando vos ves dónde se ubicaba esa gente no iba al campo. El modelo era el modelo agroexportador porque era el que generaba las divisas, el agro. Pero los sectores que más dinámica de empleo tenían no era el agro. Los sectores que más dinámicos de empleo tenían eran servicios. Esencialmente, bueno, o si querés llamar industria de la industria de la construcción. Pero esencialmente era construcción y un montón de servicios. Entonces, la economía o sea, el sector exportador, por supuesto, va a generar mucho empleo en economías regionales, ¿no? Seguro, la economía de la cordillera va a generar mucho empleo directo, y no, indirecto también, seguro. Pero no le pidamos a la economía de la cordillera que genere todos los empleos que no va a generar el conurbano, digamos, la economía protegida. Porque eso no tiene pie ni cabeza. No es así, no lo va a generar, ni lo tiene que generar tampoco, digamos. Ahora, ¿qué sectores son los más dinámicos en términos de generación de empleo? Típicamente los servicios. Pero eso nos obliga a rediscutir la seguridad social, porque el tipo de empleo que se están generando en los servicios son monotributistas, obviamente. Es decir, el tipo de contratación laboral es otro tipo de regla de contratación laboral distinta de la que había. Luego tenés un boom, qué sé yo, había hace 3 años atrás 50.000 repartidores entre Rappi y Pedido Ya. Y ahora hay 200.000. Había 100.000 Uber y ahora hay 500.000. Entre Uber, Didi, Cabify y la versión alternativa. Es cierto que ese número está un poquito inflado porque muchos taxistas también usan las aplicaciones, entonces probablemente sea un poco menos. Pero quiero decir, tuviste casi 300.000, 400.000 puestos de trabajo creados nuevos en los últimos 2 años en ese sector de servicio. Y eso te permitió absorber buena parte del empleo que despedían los sectores industriales tradicionales protegidos. Entonces, por eso la transición esta no se da con un nivel de desempleo récord. Muchos de nosotros nos equivocamos. Yo estaba convencido que el gobierno iba a tener éxito en desinflar. Si vos me preguntabas, de hecho lo escribí alguna vez hace 2 o 3 años atrás, escribí que nosotros a esta altura del año del campeonato no íbamos a estar hablando de inflación porque iba a ser un tema resuelto. Bueno, fui demasiado optimista, no está del todo resuelto. Pero estaba convencido que el problema más importante iba a ser el desempleo, que íbamos a estar hablando todo del desempleo. Y si bien hay algunos problemas en el mercado de trabajo, por supuesto, son más problemas de calidad que de cantidad del trabajo que se está creando. Entonces todavía no hay un boom de desempleo como en la década del 90, cuando se hizo el cambio tecnológico y vino el efecto tequila, de golpe hubo 18% de desempleo. Digamos, eso no está pasando ni va a pasar. Muy interesante. Te quería hacer una pregunta de orden personal. Vale. ¿Tenés interés de volver a la política como antes o estás cómodo en la decisión que tomaste? No, estoy cómodo en la decisión que tomé, punto número 1. Punto número 2, hay que ver cuál es la coyuntura y la contribución que puedo hacer yendo a la política. Si la contribución que puedo hacer es una contribución para transformar la Argentina, estoy para volver. Si hay un proyecto político que tiene en mente cómo hacer una reforma radical en el sistema educativo, cómo reformar la seguridad social en los términos que lo discutíamos más temprano, cómo reformar las instituciones del mercado de trabajo en la reforma que todavía falta. Yo impulsé mucho la reforma laboral de la ley base, fuimos autores nosotros no estaba, ustedes saben, en la ley base original del gobierno no había reforma laboral y el radicalismo pidió la reforma laboral como parte de la negociación para aprobar la ley base. Y entonces hay un montón de cambios que creo que en la Argentina hay que hacer. Ahora, si tenemos una chance de armar un proyecto político que vaya por esos cambios, me gustaría sumarme. Veremos después el rol. Pero solamente por ser, digamos, ser diputado, yo ya fui diputado. Ya está. No me decís, che, tenemos un lugar para vos en la lista de diputados. ¿Para qué?
Si no es parte de un proyecto político que pueda transformar la Argentina, no. Económicamente pierdo porque gano más en el sector privado que todos los 4 años que estuve en el Congreso. Decías. De hecho, todavía tengo una camioneta del 2016 que no puedo cambiar. Siempre pude arreglarla, se me había abollado, la pude arreglar este año. Entonces, quiero decir, económicamente no me conviene, mi familia me putea. Entonces, la única razón por la cual estoy dispuesto a hacer un sacrificio es si es algo que va a servir para que mis hijos vivan un poco mejor, ¿no? Bueno, Martín, muchísimas gracias por la participación. Espero que te haya gustado haber estado en este episodio y seguramente más adelante te vamos a contactar nuevamente para que participes. Bueno, al pelo, muchachos. Encantado. Muchas gracias Martín, gran episodio, gracias. Por otra parte, nosotros nos encontramos la próxima semana con un episodio nuevo. Hasta la semana que viene, chao.